Quiero agradecer la amable invitación de Germán Teruel, siempre entrañable, a este congreso sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su 60 aniversario, que tiene lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Lamento que la emergencia de la pandemia nos obligue a utilizar estos medios online, telemáticos, pero confío en que haya oportunidad de que podamos discutir. Y tengo que intervenir en una mesa redonda que se ocupa de una conversación con ocasión del aniversario del Tribunal Europeo, una mirada comparada. Germán me pidió que sintetizara las tesis principales de mi libro, La transformación constitucional del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que salió a la calle en diciembre de 2019. Un libro que precisamente escribí para celebrar el 60 aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y es un libro que presenta una síntesis con tesis. Es una forma de introducir a los que no conocen el sistema del convenio y también una forma de repasar los conocimientos que ya tenemos a los que se dedican a él, porque tiene una tesis, hace una lectura constitucional o constitucionalizadora del Convenio Europeo de Derechos Humanos, frente a los que siguen defendiendo una idea del sistema basada en las peticiones individuales y en reparar pequeños casos y conceder compensaciones e indemnizaciones. Me sumo a los que leemos el sistema del convenio favorablemente a su constitucionalización. Un convenio que debe fijar interpretaciones, estándares convencionales que puedan aplicar los Estados miembros en un sistema multinivel de protección de derechos, diciendo pues técnicas como la sentencia piloto, las opiniones consultivas, todo lo que se inserta en esta línea de constitucionalizar el sistema. El convenio se ha transformado. En algunas cosas hay una verdadera mutación, un cambio de la norma que no se recoge en la disposición escrita. Por ejemplo, no hay un derecho al sufragio en el artículo 3, protocolo 1, pero el Tribunal Europeo lo ha creado. Tampoco son vinculantes las medidas cautelares en el convenio, que eran un acuerdo entre caballeros, un gentleman agreement, y ahora lo son. Y han acabado apareciendo en el reglamento del tribunal. Pero otras veces la transformación es más sutil. Son prácticas, sentencias mutativas. No solo los protocolos han modificado el sistema del convenio, ha sido una incesante jurisprudencia del Tribunal Europeo durante 60 años. El Tribunal, según se ha ido sintiendo confortable, ha ido ampliando la jurisdicción. En este sentido, recuerdo en el libro la tesis de Francesco Calasso sobre el diritto común, que decía: fue fatigoso, fue lento construir un derecho común en la Edad Media en Italia. Llevó siglos. Pues crear este derecho común europeo por la jurisprudencia de Estrasburgo y por los tribunales que dialogan con él y por la doctrina está siendo igualmente muy lento. Pero es un derecho europeo, un derecho que no está fragmentado en las soberanías de los Estados miembros, y de ahí su relevancia. Paolo Grossi hablaba del derecho medieval como un verdadero derecho europeo. Los europeos iban a Italia, aprendían un derecho común y luego lo aplicaban en defecto del derecho propio. Es algo parecido, es un derecho no fragmentado, un derecho común que no está dividido en la soberanía de los estados y que se aplica junto al derecho propio. Hay un tercer clásico que quiero citar, Santi Romano, la teoría del ordenamiento jurídico. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en una situación donde tenemos tres ordenamientos al menos, nuestros ordenamientos nacionales, el ordenamiento del sistema del Convenio Europeo, el ordenamiento de la Unión. Un pluralismo de constituciones, un constitucionalismo en red, recíproco. El lugar del Convenio Europeo no deriva de lo que diga el ordenamiento nacional español, sino del propio ordenamiento del sistema del convenio.
Y lo mismo pasa con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión dentro de la Unión Europea. Tres ordenamientos donde no siempre hay pasarelas y son los diálogos entre tribunales y una cierta empatía constitucional las que permiten que funcione este sistema multinivel. Y el sistema del convenio ha evolucionado, se ha transformado constantemente. La jurisdicción europea ha ido creciendo. Injusticiables son ya 800 millones de personas sometidas a la jurisdicción de los estados. 27 estados miembros. Ha ido creciendo en facultades. El tribunal se ha ido dando capacidades, herramientas. Ha ido creciendo en derechos. Los derechos fundamentales crecen como buena masa de pan con levadura, estas masas que hemos ido encerrados haciendo durante esta emergencia. Los derechos crecen con una interpretación evolutiva y expansiva. Y así, por ejemplo, por carambola, mediante una interpretación sistemática, algunos contenidos sociales se han llevado a los derechos civiles y políticos del convenio, mediante una interpretación sistemática. El derecho al goce pacífico de los bienes, artículo 3 de protocolo 1, ha permitido tutelar pensiones e impedir que se transformen sin proporcionalidad y rápidamente. El derecho a la vida privada y familiar ha protegido el arraigo familiar de los extranjeros y así sucesivamente. Por ejemplo, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes ha llevado la dignidad a la ejecución de las penas en las cárceles. Hay todo un nuevo derecho penitenciario que deriva de la prohibición de tratos inhumanos en la ejecución de las penas en la cárcel. Una seria, inmensa expansión de los derechos. Ha sobrevenido también la consideración del convenio como un instrumento constitucional del orden público europeo, dice el Tribunal Europeo desde el caso Leicidú. No solo es un tratado, tiene forma de tratado internacional, es también un instrumento constitucional del orden público europeo que sirve para integrar a los europeos a través de derechos, una especie de constitución material. Ya no sé si es más importante la integración a través de una política monetaria y económica y las competencias de la Unión, que van a ver ahora impulsadas a una nueva política de rescate e impulso económico de los Estados, o la integración a través de derechos que lleva décadas haciendo el Tribunal Europeo. Cuando tengamos unos mismos derechos fundamentales desde Lisboa hasta Rusia, entonces prácticamente hay una comunidad, una nación, un pueblo europeo. No puede negarse la importancia de esta integración europea a través de derechos, una integración en el sentido constitucional. Y es además un convenio que se interpreta no solo con los principios de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la buena fe y los trabajos preparativos, se interpreta con los criterios de la interpretación constitucional como haría un tribunal constitucional. Significativamente la proporcionalidad, y toda una proporcionalidad, un uso muy estructurado y formalizado en la interpretación de la proporcionalidad por el Tribunal Europeo. Pero otros criterios que ha creado el Tribunal Europeo y cada vez utilizan más tribunales constitucionales. Derechos reales y efectivos, no ilusorios. Derechos de acuerdo con las condiciones actuales de vida, present conditions. Estado de Derecho, open-minded societies, principio democrático. Es decir, es importante la aportación del Tribunal Europeo a una interpretación constitucional de los derechos. De manera que los jueces y los ciudadanos hemos de interpretar nuestros derechos conforme a la Constitución, pero también conforme al Convenio Europeo de Derechos, y se fusionan estas dos interpretaciones constitucionales y convencionales. Hay una diferencia. El Convenio Europeo es una protección internacional. Debe respetar una subsidiariedad de los Estados, debe pedir la colaboración de los Estados.
Por eso es importante que, aunque el Convenio Europeo se interprete de una manera constitucional, se respete las exigencias de la subsidiariedad. Los Estados deben de recuperar su papel en la protección de los derechos, volver en parte al sistema inicial. Técnicas como las sentencias piloto, que sientan unos estándares sobre cómo interpretar las leyes, permiten luego repatriar los derechos a los Estados y que los Estados los reparen. La sobrecarga de asuntos del Tribunal Europeo no se arreglará sin fortalecer la subsidiariedad, sin que los Estados adopten medidas, recursos, modificaciones legislativas que satisfagan la subsidiariedad. Por ejemplo, ha habido un serio problema con la apelación, el recurso de apelación en materia penal en España, que no satisfacía la inmediación y la contradicción, y lentamente se ha acabado por modificar el recurso de apelación penal y la casación para acomodarse a las exigencias del convenio. Ahí tienen un ejemplo de cómo la subsidiariedad juega, limitando la intervención del Tribunal Europeo, pero también propiciando que los Estados colaboren con el Tribunal Europeo. La subsidiariedad debe mantenerse. Y una manifestación muy habitual es el margen de apreciación nacional, que lleva a que el Tribunal Europeo no se pronuncie sobre lo que es un tema muy referido con la identidad constitucional o la sensibilidad constitucional de un Estado. Cuando algo no tiene un consenso europeo, hace poco la subrogación, antes la prostitución no forzada, el Tribunal Europeo tiende a limitarse y dejar que la solución quede en manos de los Estados. Es discutible, pero es prudente en el actual momento de integración europea que en ciertas cuestiones especialmente polémicas el Tribunal Europeo permita que haya soluciones distintas sobre el velo o el crucifijo en las escuelas o cuestiones sensibles para las opiniones públicas nacionales. Seguimos manteniendo un sistema dual con la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se intentó la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero el Tribunal de Justicia lo impidió en 2013 mediante un dictamen con el que todos los expertos hemos sido muy críticos. El Tribunal pone los bueyes detrás del carro o el carro por delante de los bueyes, hace un conflicto preventivo e impidió la adhesión. De manera que está la Carta y el Tribunal de Justicia y el Convenio Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tengo la impresión, no obstante, de dos cosas. Primero, el Tribunal de Justicia usa, aunque no le dé valor vinculante, pero tiene en cuenta, esta es la cláusula, el Convenio Europeo y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no podría ser de otra manera, y además, después de este dictamen en que se rechaza la adhesión, cada vez más el Tribunal de Justicia utiliza la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en sus decisiones inactivas. Tiene sus limitaciones, porque el Tribunal de Justicia no es un tribunal de derechos, es un tribunal que puede atender, por ejemplo, al IVA. Pero cada vez más, creo, hay un diálogo entre el Tribunal Europeo y el Tribunal de Justicia y un uso mayor de la Carta de Derechos, que es un texto más moderno que el convenio. De alguna medida, los problemas creados por la dificultad para la adhesión de la Unión Europea al convenio se han paliado de estas dos maneras. El gran cambio en el Tribunal Europeo fue la desaparición del filtro de la Comisión que existe todavía en el sistema interamericano de derechos humanos. Es perfectamente posible comparar el sistema europeo y el sistema americano. El equipo que coordino lleva años haciéndolo y hemos sacado consecuencias muy enriquecedoras porque los dos tribunales son un referente el uno para el otro. Pero en Europa, hasta el protocolo 11, la Comisión mandaba los asuntos que le parecía importantes al tribunal
así sigue siendo en América, pero ya no hay en Europa, donde hay un acceso directo de las víctimas, un direct access, un amparo europeo de las víctimas directas, potenciales e indirectas, de quien ha sufrido o cree haber sufrido una lesión de uno de sus derechos fundamentales. Este acceso directo desde el año 98 produjo un desbordamiento de los asuntos. Durante mucho tiempo no hubo más de 1000 sentencias en el Tribunal Europeo, pero los asuntos llegaron a ser 60, 70, crecían año a año y un desbordamiento, un overload, había un stock, un aparato de asuntos que no sabían cómo resolverse. Esto ha sido la crisis que provocó el acceso directo. A partir de entonces ha habido una serie de conferencias de los estados en Interlaken, en muchísimos sitios, la última es en Copenhague, intentando buscar soluciones. Y llegó el momento de las reformas procesales, llegó el protocolo 14 que permitió que secciones de un solo juez inadmitieran asuntos, que reforzó las posibilidades del Tribunal Europeo, como ya había ocurrido con los tribunales constitucionales en Alemania o en España, inadmitieran asuntos iguales a otros, o ill-founded, mal fundados, y hoy día el Tribunal Europeo ha ido incrementando esta capacidad de inadmisión. El 90% de los asuntos que llegan a Estrasburgo no se admiten, un porcentaje parecido de lo que ocurre con el Tribunal Constitucional Español. De manera que los diplomáticos, los políticos que siguen defendiendo que el sistema europeo se basa en el acceso individual, no dejan de usar un doble lenguaje, porque el acceso individual lleva a que el 90% de las demandas se inadmitan. Puede mantenerse, pero hemos de ser conscientes de que la solución y el futuro no va por ahí. Un acceso capilar muy difuso, pero que lleva a que el 90% de las demandas se estiman que no tienen relevancia y no lleguen a sentencia. Es por eso muy importante nuevas técnicas como las sentencias piloto, que se usan en casos repetitivos, las opiniones consultivas, que van a permitir que un tribunal pregunte al Tribunal Europeo como si fuera una cuestión de inconstitucionalidad. La avalancha de asuntos, el acceso directo, desaparecer el filtro, ha creado un problema, la overload crisis, la crisis de la sobrecarga de asuntos. Sobrevinieron reformas procesales y nuevas herramientas que han contribuido a constitucionalizar el modelo. De ellas, las más importantes son las opiniones consultivas, que están en el protocolo 16 que España todavía no ha ratificado, cosa que no entiendo. Un gobierno europeísta y tutelador de los derechos como es el nuestro debería ratificar el protocolo como ha hecho Francia. Hay algunas reticencias de los altos tribunales, pero carecen de un sentido práctico. La técnica es como una cuestión prejudicial, una cuestión de inconstitucionalidad a un alto tribunal, el que designe cada estado, previsiblemente entre nosotros el Supremo y el Constitucional, puede preguntarle al Tribunal Europeo sobre cualquier asunto referido a la interpretación de los derechos. Suspende y pregunta. Y ha habido un caso referido a la gestación subrogada que planteó la Cour de Casación en Francia. Y hay otro ya presentado hasta donde alcanzo a saber. El protocolo dice que estas opiniones consultivas no son vinculantes. ¿No lo son? Es de esperar que lo que diga el Tribunal Europeo en una opinión consultiva luego no se aplique y el Tribunal se desdiga en una sentencia de acceso directo. Creo que no. Un debate parecido ocurrió en América y acabó por declararse vinculante las opiniones que se dictaban en las opiniones consultivas, aunque allí son distintas. De manera que vienen las opiniones consultivas. También las sentencias piloto. Las sentencias piloto o pilot judgment, el nombre es horrible, da a entender un caso que prejuzga los posteriores. Consisten en que cuando hay casos repetitivos se selecciona
Uno, se dicta una sentencia donde se pide una medida de reparación de la ley, se espera a que se modifique la ley, se suspenden los asuntos pendientes, se pueden repatriar a los estados para que se resuelvan y se dictan medidas sobre este tema. Solo ha habido una treintena, pero tengo la impresión que es uno de los modelos más importantes. Me gustaría ahora hacer una reflexión sobre la avalancha de asuntos, porque en realidad hay tres tendencias que me parece relativizan esta sobrecarga de casos pendientes. Primero, hay media docena de estados que se llevan la inmensa mayoría de las demandas. Rusia, Turquía, Rumanía, Hungría. De alguna manera, la inmensa mayoría de los estados no crean esa sobrecarga. Y eso habría que encontrar soluciones con recursos internos y medidas en los estados, que son los principales clientes. Segundo, hay un gran número de demandas repetitivas, casi el 70% o 2/3. De manera que con la técnica de los casos piloto, impugnando la lesión a la ley y repatriando, podríamos encontrar solución de los casos repetitivos. Por último, el 50% de los asuntos son proceso de vida. El Tribunal Europeo es un termómetro que revela el malestar de la administración de justicia en toda Europa, de las dilaciones indebidas, de los problemas en la prueba, en la motivación. Claro, eso tiene muy difícil solución, porque mientras los estados no afronten pactos de justicia y modernización de la justicia, seguirá llegando al Tribunal Europeo un montón de problemas de procesos debidos. Medidas como la que España ha tomado modificando el recurso de apelación penal y de casación nos dan una línea de cómo se puede superar los desafíos. Respecto de las sentencias, ha sido común decir que las sentencias europeas son declarativas, un brindis al sol, una obligación de resultado. Y eso devalúa su obligatoriedad. Pero ha llovido mucho desde el caso Merz, que formalmente no se ha derogado. Ha ido reforzándose la obligatoriedad, la vinculatoriedad, cada vez más. El tribunal no habla de cosa interpretada, chose interprete, que usamos los expertos y usó la Audiencia Nacional en el caso de Parot. Pero la realidad del funcionamiento del sistema es que las sentencias vinculan a los estados, hayan sido parte o no. Se usan como precedente, tienen la autoridad de cosa interpretada, de una interpretación vinculante. Se aproximan al derecho procesal constitucional, donde cuando el tribunal dice algo, el tribunal constitucional vincula a todos los poderes públicos. De manera que las sentencias del Tribunal Europeo tienen una eficacia general, abstracta, más allá de las partes de los estados, quedan ligados a las normas que reconocen derechos. Y como el Tribunal Europeo es el intérprete supremo del convenio, tienen la autoridad de ese intérprete. Juegan como precedentes. Si miran las fichas de las sentencias del Tribunal Europeo, verán que se encabeza con un epígrafe que dice Case Law. El tribunal menciona sus precedentes y los aplica con total indiferencia. De manera que seguir viendo las sentencias del Tribunal Europeo como meramente declaratorias, una recomendación, y no como sentencias vinculantes, legally binding but non self-executing, no explica todo lo que se ha avanzado por el tribunal y por la reforma del artículo 46 en reforzar su obligatoriedad. Esto es una de las transformaciones más importantes. También en las medidas de reparación, porque durante tiempo el Tribunal Europeo se limitaba a dar una indemnización, una compensación. Poco a poco ha ido avanzando en la restitución in inter,
en el restablecimiento integral del derecho. Y aproximándose a la Corte Interamericana ha ido incorporando medidas individuales y generales de reparación, como haría, o incluso más, un tribunal constitucional, pidiendo que se libere un preso, pidiendo que se cree una comisión de investigación de un asunto, pidiendo que se hagan protocolos sobre el estado de las cárceles o medidas generales, que se modifique una ley, que cambie una jurisprudencia. En España hubo que separar entre jueces de instrucción y jueces penales para impedir que se acumularan esas funciones que violaban el juez imparcial. De manera que el tribunal ya no da solo compensaciones, dicta medidas individuales, medidas generales de reparación y en las sentencias piloto indica cómo reparar los derechos y hacer un recurso efectivo. Ya no son meras obligaciones de resultado, se ha ido mucho más allá. En el mismo sentido, las medidas cautelares, que son automáticas y vinculantes. Un juez del Tribunal Europeo, de un presidente de una sección, puede llamar a la Audiencia Nacional y pedir que no se expulse a un solicitante de asilo. Eso es obligaciones de resultado. Vean aquí la seria transformación que ha ocurrido. Durante mucho tiempo el Tribunal Europeo se desentendió de la ejecución de sus sentencias. Era un modelo de ejecución política por el Comité de Ministros. Y el Tribunal dictaba sentencias, no se introducía en la ejecución. Ya hemos visto cómo las sentencias piloto lo hacen. Pero cada vez más el Departamento de Ejecución del Tribunal Europeo colabora con el Comité de Ministros, que tiene reuniones frecuentes con viceministros, y ambos colaboran en la supervisión de ejecución. Cada Estado decide cómo cumple, pero hay una supervisión de cumplimiento a cargo del Comité de Ministros con la ayuda del Tribunal Europeo. Esto era impensable en el año 50 y ha ido reforzando el poder del Tribunal y del Comité. Claro que el Tribunal Europeo no puede decir que una ley es inconstitucional y nula, pero puede, y lo hace, decir que una ley es contraria al convenio y debe ser modificada. ¿Cuál es la diferencia? No es tan intensa la vinculación, pero surge una obligación de resultado de modificar una ley contraria al convenio. Vean la profunda transformación en un sentido integral, holístico, de un tribunal que se preocupa de las medidas cautelares, de los efectos de sus sentencias, de su ejecución. Es una manifestación más de esta constitucionalización de la que vengo hablando. En definitiva, me parece que todas estas transformaciones son profundas y en una buena línea, en la línea de crear un derecho constitucional europeo sobre derechos, un derecho común que influye y tiene un serio impacto transformador en el derecho propio, y que falta que los Estados refuercen su colaboración con el Tribunal Europeo. No solo el diálogo de los tribunales internos con el Tribunal Europeo, con la muy deseable opinión consultiva, también del legislador nacional, que debe adaptar sus leyes a la doctrina europea, etc. En definitiva, me parece que la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy importante, es una de las grandes obras de la Europa del derecho de la que hablaba Paolo Grossi, y todos los que siguen creyendo y no han actualizado sus conocimientos que un tribunal europeo, un tribunal sobre derechos, no es un verdadero tribunal, deberían hacer un esfuerzo por ponerse al día en sus conocimientos. Muchas gracias por su paciencia.